El camino, la verdad y la vida. Te invito a que lo escuches. Sabes que al hablar de esto, estamos hablando de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso te invito a que escuches este programa. Una casa yo tengo en el cielo, una casa que mi Dios me ha dado. Es mejor que la casa que tengo, porque vive Jesús a mi lado. Yo ya tengo mi pie en el estribo, mi equipaje lo tengo ya listo. Mi boleto lo tengo comprado, lo pagó con su sangre mi Cristo. Cuando llegue a mi casa en el cielo, yo he de ver a todos mis hermanos, los que fueron con sangre lavados, los que fueron de veras cristianos. Esa casa que tengo en el cielo es de todas pues la más bonita. Pues no tiene ni chapa ni llave, porque Cristo Jesús me la cuida. Si tú quieres conmigo ir al cielo, donde vive el Creador de los cielos, tú tendrás que aceptar a mi Cristo, o te irás derechito al infierno. Cuando llegue a mi casa en el cielo, yo he de ver a todos mis hermanos, los que fueron con sangre lavados, los que fueron de veras cristianos. El camino, la verdad y la vida. Bueno, una vez más, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Esta palabra que Dios mandó al mundo a que se hiciera hombre y viniera a salvarnos a todos los hombres que hemos sido criados por Dios, pero que habíamos caído en el pecado por culpa del enemigo malo. Y hoy vamos a compartir lo que nos dice Dios a través del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y su hermano,
y los llevó a un cerro alto. Lejos de todo, en presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento se le aparecieron Moisés, Elías, hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba hablando todavía cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salió de la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, a él han de escuchar. Mis queridos hermanos, este mensaje Dios nos lo mandó al mundo entero para decirnos que Jesucristo es el Hijo amado de Dios, que Dios mandó al mundo y que todos los hombres debemos de escucharlo a Él, para que Él nos enseñe los caminos de Dios, nos enseñe qué tenemos que hacer en esta vida para alcanzar la vida eterna, porque hay otra vida después de este mundo, después de esta vida, mis queridos hermanos. Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 16, que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios dijo: escuchen lo que Él les va a decir. Él viene a decirnos que hay vida eterna para todos los hombres, para todos los que escuchemos a Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice que hagamos a nosotros los pecadores? Y nos dice en San Mateo 3:17, entonces Jesús empezó a predicar y les decía: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es cambiar nuestra vida? Es dejar la vida que teníamos, que nos dejábamos llevar por las ambiciones del cuerpo, de la carne, y empezar a tomar el camino que Cristo nos enseña, que debemos de tomar nosotros para librarnos de la vida pecadora. Cristo vino a enseñarnos y a decirnos que cambiáramos nuestra vida. Al decirnos Él que cambiemos nuestra vida, porque Él quiere que dejemos la vida del pecado y que nos convirtamos en hombres de fe y creamos en la vida eterna. Y creamos lo que Él nos dice, que hay vida eterna. ¿Y qué vamos a hallar en la vida eterna, hermanos? Allá donde está nuestro Padre Dios, porque todos tenemos un Padre y todos tenemos un solo Dios. El que se manifestó en la nube y les dijo allá a los apóstoles que Cristo era su Hijo amado, que Cristo era su elegido y que a Él debíamos de escuchar. Todos nosotros debemos de hablar con Cristo, porque Él vino a decirnos: pidan y se les dará. Nosotros debemos de estarle pidiendo a Jesucristo todos los días que Él nos dé la fuerza santa que necesitamos, que nos ayude a dejar los deseos de la carne, que nos dé la fuerza para vencer todos los deseos malos que hay en nosotros, y que nos dé el poder santo de Dios para sentir nosotros la presencia de Dios, para sentir el poder de Dios y el deseo de caminar viviendo en este mundo libre del pecado para llegar a la vida eterna. Porque para llegar a la vida eterna necesitamos tomar nosotros las enseñanzas de Dios. Y aquí nos dice Cristo nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 9: pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán.
porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llame a una puerta se le abrirá. Pidan y se les dará, busquen y hallarán. Pídele al Padre por el nombre de Jesucristo, que se te perdonen tus pecados, que te libre de las fuerzas del mal que te llevan al pecado, que te lave interiormente, porque dentro de ti están las fuerzas del mal que nos hacen caer en el pecado, y solamente Cristo puede librarnos de esa maldad, porque mientras tengamos el pecado dentro de nuestro corazón, nunca vamos a poder hacer nosotros las cosas que a Dios le agradan. Pidan y se les dará. Pídele que te limpie, que te libre de esas fuerzas malas que te han hecho sentir los deseos para ir al pecado, que te llene de su Espíritu Santo, que te dé las fuerzas santas, que te conviertan en un hombre santo, libre de los pecados que hay en el mundo, para que tú llegues a la vida eterna, para que llegues allá con nuestro Padre Celestial, allá donde vamos a llegar todos. Dijo Dios: este es mi Hijo amado, este es mi elegido, a Él han de escuchar. Y Cristo nos dice que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer es el camino de la salvación. Creer que lo que nos viene a decir Cristo es verdad, que hay vida eterna. ¿Y qué vamos a hallar en la vida eterna? Aquí nos lo dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 en adelante. Dice: no se turben ustedes, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y voy allá a prepararles un lugar. Si no fuera así, se lo habría dicho, pero si me voy a prepararles un lugar, es que volveré y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Para ir a donde voy, ustedes saben el camino. Tomás les dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dijo Dios: este es mi Hijo amado, este es mi elegido, a Él han de escuchar. Escucha lo que nos dice Cristo, que en la casa de su Padre hay muchas mansiones, y que Él se fue a prepararnos un lugar a todos los que creyéramos en Él y cambiáramos nuestra vida, dejáramos nuestra manera de vivir que teníamos buscando los placeres del mundo, y que hoy nos dediquemos a buscar la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios. Busquemos el poder de Dios para rechazar el pecado y vivir una vida santa, para llegar a la vida eterna. Y Cristo nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Lo que quiere decir, no vas a hallar nada bueno en el mundo. En los caminos del mundo no hayas el amor verdadero ni la paz. En el camino de Cristo, allí está la felicidad para el hombre. Él nos dice que para ir a donde Él se fue, nosotros sabemos el camino. Y Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida que está en ti. Habla con Él. Él fue el que nos dice en su palabra que pidamos y se nos dará. Hay que pedir que nos libre de los lazos de Satanás. Hay que pedirle a Jesucristo que nos libre de las ambiciones de la carne, de las ambiciones del diablo. Hay que pedirle a Cristo que nos dé de su Espíritu Santo el poder que necesitamos para rechazar los deseos de la carne.
porque todos los deseos que sentimos de andar en el mundo vienen del corazón, vienen de nosotros, y solo Cristo tiene el poder para librarnos de esas fuerzas malas. Solo Él tiene el poder para librarnos de esos poderes malos que recibimos y nos llevaron al pecado. Para ir a donde va Cristo, Él se fue al cielo. Nosotros tenemos el camino. Cristo nos da el camino. Cristo nos enseña a caminar con Él. Cristo le dijo a Santa María Magdalena cuando estaba aquí en la tierra, que murió y resucitó, y lo buscaban. Lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 16. Cuando María Magdalena lo buscaba y no lo hallaba, pero cuando lo encontró, en el 16 dice, Jesús le dijo, María. Entonces ella se dio la vuelta y le dijo, Rabone, que en hebreo significa maestro mío. Suéltame, le dijo Jesús, pues aún no he vuelto donde mi Padre. Anda a decir a mis hermanos que subo donde mi Padre, que es el Padre de ustedes. Voy a donde mi Dios, que es el Dios de ustedes. Allí nos enseña Cristo que después de que Él murió en la carne, resucitó por el Espíritu, y Él nos enseña que Él se va al Padre, que es nuestro Padre de todo lo creado en el mundo, y que Él es nuestro Dios. Cristo dice, diles a mis hermanos que voy a donde mi Padre, que es Padre de ustedes, y voy a donde mi Dios, que es Dios de ustedes. Nosotros tenemos un Padre. No vinimos a este mundo por casualidad. Hay un Creador que es el que nos dio la vida, y por Él fuimos formados en el seno de nuestra madre. Por Él recibimos el soplo de la vida, y Él quiere darnos otra vida, quiere darnos la vida eterna, quiere llevarnos a vivir con Él en el cielo. Pero para ir al cielo necesitamos tomar a Cristo, porque nosotros no conocemos el camino. Pero Él es el Señor que vino a decirnos que Él es el Señor y el Maestro, el que nos puede enseñar a caminar cada día en los caminos de Dios sin caer en las tentaciones. Él es el que tiene el poder para librarnos de los deseos malos que hay en la carne, para no caer más en el pecado y caminar cada día hacia la casa de nuestro Padre, allá donde hay muchas mansiones. Allá quiere llevarnos nuestro Padre, a las mansiones eternas, para tenernos con Él viviendo eternamente en el reino de su santa gloria. Para eso necesitamos nosotros guardar su palabra, para que Él nos dé una fuerza que viene del cielo. Se lo dijo Jesucristo a sus discípulos. Pero necesitamos también aprender a pedir, porque no es nomás por pedir, sino que todo tiene una enseñanza. Él nos dice, Jesucristo, en San Juan 14:12, ahora me toca irme al Padre, pero les digo, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago, y aún hará cosas mayores, y lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré yo, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Dice el Señor, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes. Este es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes saben que Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Dice el Señor que si nosotros guardamos sus mandamientos, Él va a rogar al Padre para que el Padre nos dé otro intercesor, otro ayudante, otra fuerza. Y dice Él que este es el Espíritu de verdad.
Esta es la vida verdadera, la vida limpia, la vida pura, la vida santa. Si nosotros guardamos las enseñanzas de Cristo, Él va a rogar por nosotros para que Dios nos mande esas fuerzas santas. Él nos manda el Espíritu Santo, que es la vida perfecta, la vida santa de Dios, la fuerza santa de Dios. La fuerza que es invencible. La fuerza a la cual el diablo no puede vencer. Esto es lo que le ha dado Dios a todos los hombres que han puesto su fe en la palabra de Dios, en las palabras de Jesucristo. Porque todo lo que está escrito aquí en los evangelios fueron palabras que nos dijo Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios. Haz de cuenta que es Dios el que nos está hablando. Y Cristo vino a decirle a Santa María Magdalena que fuera a decirle a sus discípulos, a sus hermanos, que Él subía donde su Padre, que es Padre de todo lo criado, y que es Padre de todos nosotros, y que iba a su Dios, que es nuestro Dios. Cristo también tenía un Padre, porque Él fue hecho hombre como nosotros, y Cristo también tenía un Dios, y nos enseña que es el mismo Padre de Él, el Padre de nosotros, y es el mismo Dios de Él y el mismo Dios de nosotros, el que nos quiere y nos ama, el que nos mandó decir por medio de Jesucristo en el Evangelio de San Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, para vivir en las mansiones eternas, para que cuando tú salgas de este mundo, que le llamamos muerte, que tu espíritu salga y Dios lo reciba y te dé una mansión para que vivas allá con toda tu familia. Para eso tenemos que renunciar a las ambiciones del mundo, a las riquezas, al orgullo, a la valentía, para poder llegar al cielo. Para eso necesitamos que Dios nos dé las fuerzas santas para renunciar a los deseos de nuestra carne y rechazar cualquier tentación del enemigo malo. Todos somos criados por Dios. Todos tenemos un Padre que es el Padre de todos. Todos tenemos un Dios que es el Dios de todo género humano. De todo hombre que fue hecho de carne, tenemos un solo Dios. Pero tenemos en este mundo un enemigo que es el diablo, y también debemos de creer en eso. Y todos los malos deseos que tú sientes en tu cuerpo, no creas que vienen de Dios o que son tuyos, son del diablo, porque te quiere llevar al pecado. Renuncia a ellos, recházalo, y llama a Jesucristo. Cada vez que tengas una tentación, habla con Cristo y dile que venga contigo a librarte de cualquier tentación que tengas. Y Él lo hace, porque Él dice: pidan y se les dará. Pide tu salvación, mi hermano. La salvación del pecado que llevas dentro. Pídele a Cristo que te haga libre del pecado. Porque Él les dijo a los hijos de la verdad: todo el que comete pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres, limpios. ¿Por qué? Porque si pedimos el poder de Dios que nos llene de su Espíritu Santo, su poder va a darnos fuerzas para rechazar cualquier tentación. Su poder de Dios nos va a hacer sentir dentro de nosotros todo lo que es malo para que lo rechacemos nosotros y no caer en el pecado. Y también nos va a dar la sabiduría para enseñarnos lo que le agrada a Dios, para que nosotros lo hagamos y así tengamos nosotros derechos a la vida eterna. Porque dice Jesucristo: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Después se proclama el reino de Dios y a todos les cuesta conquistarlo. Hermanos, San Pedro conquistó la vida eterna para él. San Pablo la conquistó para él. Todos los santos han conquistado la vida eterna para ellos. Y a hoy nosotros que estamos en la tierra,
también tenemos un Padre, tenemos un Dios que nos da el poder para librarnos del pecado y conquistar la vida eterna. Pero tenemos que pedir, hablar con el Señor, hablar con Dios. Si Cristo vino a decirnos que Él subía donde su Padre, que es Padre de todos nosotros, que iba donde su Dios, que es el Dios de nosotros, sabemos que Dios es bueno. Pidámosle a Él que nos salve, que nos libre del pecado, que aparte de nosotros las fuerzas del mal que nos llevaron al pecado del adulterio, de la drogadicción, del alcoholismo, del rencor, del engaño, que nos haga libres del enemigo malo y que nos haga santos para ser santos de Jesucristo nuestro Señor aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Hoy vamos a decirle gracias, Señor Jesús, por este mensaje. Hoy te pedimos a ti, Señor Jesús, que tú seas el que ilumines mi camino, que tú seas la luz de mi vida y me ilumines para que yo pueda distinguir mis deseos y rechazar los deseos malos y llevar a efecto los deseos santos de Dios para alabar y bendecir a mi Padre Dios, realizando siempre lo que Él quiere, lo que a Él le agrada. Danos el poder que necesitamos para amarnos los unos a los otros, para rechazar el odio, el rencor, la mentira y el engaño. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre eterno. Amén. El camino, la verdad y la vida. Seguir adelante y en esta lucha poder salir triunfante. No ha sido fácil llevar el evangelio. El enemigo quiere acabar conmigo. Mas no le temo, si Cristo Dios del cielo, a todas partes Él siempre va conmigo. Sí, mi Señor. Solo te quiero pedir que me dé fuerza para seguir adelante y en esta lucha poder salir triunfante. El camino, la verdad y la vida. Te invito a que lo escuches. Sabes que al hablar de esto, estamos hablando de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso te invito a que escuches este programa.